Buenos días, hoy es miércoles 9 de noviembre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Diego Delgado Jara. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Nos interesa conocer sus puntos de vista, sus criterios sobre lo que estamos viviendo, lamentablemente, los ecuatorianos, con esta ola de inseguridad. ¿Cuál es su comentario sobre este tema? A ver, en primer lugar, permítame, Jaime, agradecer la invitación, saludar respetuosamente a quienes son parte de esta informativa y a quienes son parte de la audiencia. En segundo lugar, yendo al tema de lo que está pasando en el país, yo creo que es necesario hacer algunas reflexiones. La primera es que hay objetivos que tiene el gobierno y que los quiere cumplir a rajatabla, como sea. Uno es el hecho de que en mayo del 2023 el gobierno quiere renovar las concesiones de la telefonía celular. En función de eso, ha ido organizando todo lo que está pasando en el país. Hay medidas distractivas como lo de la consulta popular, que la gente pase discutiendo aquello. Firman 200 o 318 convenios con las organizaciones sociales, pero para hacer un primer balance en el mes de junio del año 2023. ¿Por qué es importante mayo del 2023? Porque allí, en el mes de mayo del 2023, podría renovar la concesión de la telefonía celular, que significa un promedio anual de ingresos al país o a los nacionales de alrededor de 5.000 millones de dólares. Ya estuvo el ingreso en el país de más de 3.000 millones que se llama Porta Celular y la española Movistar. Porta Celular del mexicano Carlos Slim, es América Móvil. El presidente de la República, por ejemplo, nunca quiso convocar a la famosa muerte cruzada por una razón simple. Porque el artículo 148, que se refiere a la muerte cruzada, establece que una vez que saca la Asamblea Nacional, dice un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales. Si convocaba elecciones, probablemente el presidente Guillermo Lasso ya no estaba en mayo del 2023. Entonces, ese es el primer elemento que vale la pena acordar. Ahora, hay algunas cosas que también están yendo a acontecer. El día 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre, prácticamente el mundo se aboca al fútbol, el mundial. El día 25 de diciembre, una semana después, estamos en Navidad, luego viene el Año Nuevo, luego vienen las elecciones el día 5-7 de febrero, primer domingo de febrero. Y el gobierno queda con las manos libres para renovar la telefonía celular, para seguir en su aspiración de llevarse el Banco del Pacífico y adicionalmente, bajo la apariencia de venta, y adicionalmente ver cómo toma el IES, que es uno de los objetivos que desde la década del 90 tiene el señor Lasso. Entonces, esto es primero los objetivos que tiene el gobierno nacional. Ahora, la violencia. Los grandes objetivos. Esos son, claro, quiere privatizar. Recordemos lo que decía el premio Nobel de Economía, el doctor Joseph Stiglitz. Él señalaba en el año 2001, cuando ganó el premio Nobel de Economía, de haber sido luego, antes fue, recordemos, vicepresidente del Banco Mundial, fue el principal asesor del Fondo Monetario Internacional, dirigió el equipo económico del presidente Bill Clinton y era un tipo que sabía y sabe realmente lo de la economía mundial. Él dice que en los países que se propicia la venta de los bienes públicos existe lo que se llama el reino del soborno. El 10% de lo que venden queda en manos del gobierno, del equipo económico, de los ministros, de la gente que transfiere los bienes públicos. Esta entrevista está publicada en el periódico The Observer de Londres del día 10 de octubre del año 2001. a los 7 días que le dieron el premio, en una entrevista a Greg Palast. El 10%.
Yo quisiera... Entonces, la telefonía estamos hablando de alrededor de 5.000 millones y se supone que van a renovar por 15 años más, del 2023 al 2038. Todos entonces, cobran coimas, Diego. Todos cobran coimas, ¿no? Ya, pero eso no es como dejarlo, porque un país que pierde el patrimonio público, los recursos naturales no renovables, o las entidades financieras más rentables de carácter fiscal, ese país pierde el dinero para poder garantizar educación gratuita en todos los niveles, para dar salud gratuita a todo el pueblo, para disponer de fondos sin deuda pública, para promover la agricultura, la producción, lo que es evidente. El Ecuador, si en vez de haber entregado la telefonía celular, ese negocio manejado el país, todo lo que es la inversión en el sector minero y otros campos, tendría la República del Ecuador. Chile, en el año 2021, estaba viendo la información de Codelco, la Corporación del Cobre de Chile. 4 minas de Chile, Chuquicamata, El Teniente, La Escondida y Salvador produjeron en el año 2021 $7.350 millones. ¿Qué hace en el Ecuador el señor Lasso? Al igual que el economista Correa, entrega a manos de las grandes corporaciones extranjeras lo que debería ser fuente de ingreso para el país. Ahora, la violencia, ese es otro tema que vale la pena recordar. Este es un tema de carácter global, no es un problema nacional como le quieren presentar, no señores. Quiero recordar que en los Estados Unidos hay una entrevista que le hacen a mediados del mes de octubre al embajador de los Estados Unidos en Bogotá, la revista Semana de Colombia. Allí se dan datos como los siguientes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 37 millones de consumidores en Estados Unidos. Segundo, en Estados Unidos hay más de 100.000 personas que pierden la vida por su adicción a las drogas. 100.000. En toda la guerra de Vietnam hubo 58.000 muertos, soldados norteamericanos, entre 1954 hasta el mes de abril de 1975. ¿Cómo el ejército más poderoso del mundo no puede controlar el acceso de la droga en Estados Unidos? Nadie ha oído que hay el cartel de Nueva York, de Washington, de la Florida, de San Diego, de Los Ángeles, de California. No es que no puede, sino no quiere. Además hay una cosa grave, adicional. En Colombia hicieron el famoso Plan Colombia que quieren hacer aquí, dicen el Plan Ecuador. No saben ni lo que proponen, ni para qué plantean, ni con quiénes quieren ir. Mire, en Colombia en el año 1998, cuando empezó el Plan Colombia, la hermana república tenía 84.000 hectáreas cultivadas de coca, 84.000. Ahora, en el año 2019-20, cuando concluye el Plan Colombia, existen 242.000 hectáreas. ¿Por qué crece la producción? Porque crece también la demanda, pues nadie va a producir algo que nadie compra. Mientras más demanda, más producción. Entonces, no es el problema pues que nuestros países solo producen, sino que otros consumen ahora. Quiero recordar un tercer elemento. En México, en 2 presidencias, en la de Felipe Calderón Hinojosa, son 6 años el sexenio en México, y en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 12 años, se produjeron 232.000 muertes, 232.000 muertes en México, que es más que todos los que en la guerra decían existido. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Y cuál es la solución? Pero quiero además recordar un dato del año 2014 que dio la DEA de Colombia. La oficina de la DEA de Colombia, y un dato importante, en Colombia suben de 84.000 a 242.000 hectáreas con 7 bases aéreas no militares de los Estados Unidos. 7 bases. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que a Palanquero, por ejemplo, y a otras bases de Colombia fueron los aviones de aquí del Ecuador, los AWAC, que estaban en Manta. Pero hay un hecho que vale la pena recordar, mire, para que vea el volumen del negocio. La DEA de Colombia informa lo siguiente: el ladrillo de cocaína, o algunos llaman cocaína me parece que es con acento en la I, de cocaína en la provincia de Sucumbíos, en el departamento del Putumayo y del Caquetá, vale $1.000, año 2014, $1.000.
Puesto en Santo Domingo de los Sáchilas, en el Ecuador, o en Cali, en Colombia, eso vale $4,000 el kilo, y hasta el 400% de ganancia. Puesto en los puertos, Puerto Bolívar, Guayaquil, o digamos, o frente a Guayaquil, y el puerto de Manta, o en Cartagena, o en Barranquilla, sí, o en Santa Marta, eso vale en cambio $5,000. Pero colocado ese mismo ladrillo de un kilo, que vale $1,000 acá, resulta que en México le pagan $25,000. Si pasa a los Estados Unidos, allá vale $100,000. Y además quiero recordar otro dato importantísimo. Resulta que en Europa vale $180,000, valía $180,000, por ejemplo, desde España, Bélgica, Holanda, Finlandia, Dinamarca, Suiza, digamos, Suecia o Noruega. Pero hay además otro elemento que quiero recordar. Si es un negocio tan grande, mire usted dónde se focaliza el mayor número de muertos, en las ciudades portuarias. ¿Por qué? Porque es el callejón de salida de la droga. Y aquí yo quiero que hagamos memoria de un dato importantísimo. La revista Vistazo, la que acaba de salir el día 2 de noviembre, la última revista, en la página 17 da cuenta, por ejemplo, que aproximadamente el 21.9% de la población de entre los 15 a los 24 años, esa población no tiene trabajo y no estudia. Es decir, les empujan para que la gente vaya a actividades al margen de la ley. Pero esto pasó en México y esto pasó en El Salvador. Es decir, El Salvador fue un laboratorio social. ¿Qué pasa con un país donde destruyen la capacidad productiva? En el Ecuador quiero recordar que en el gobierno de Correa se crearon, o sea, modificaron 56 impuestos en contra de la actividad productiva. Por eso cientos o miles de empresas se fueron al norte del Perú o se fueron al sur de Colombia. Y adicionalmente quiero recordar por qué la juventud no estudia. Porque con la Ley Orgánica de Educación Superior organizaron un sistema de picardía, de mañosería para que los jóvenes no puedan entrar a las universidades. Es absurdo que un maestro, por ejemplo, quiera tomar un examen de una materia que no ha dado. ¿Por qué a los jóvenes ecuatorianos ahora les sometían a exámenes de supuesta potencialidad mental o de capacidad intelectiva en base de los exámenes de aspectos que no enseñaron? Recordemos que hace décadas había los prospectos. Quería entrar al colegio militar, al ejército, a la marina, a la aviación, quería entrar a la Politécnica Nacional, quería entrar a la Politécnica Litoral, quería entrar a la Universidad Central, a la de Cuenca. Había los prospectos. ¿Qué debían saber los que quieren entrar a economía, a derecho, a ingeniería civil, ingeniería eléctrica, a medicina, a odontología? Es decir, han destruido el sistema educativo del Ecuador. Porque es parte de la política que estos ingenieros sociales de la globalización están organizando en todos los otros países. En el Ecuador, quiero recordar además. ¿Qué, Diego? ¿Y para qué? Es que es para destruir la sociedad, pues. Mire, hay un dato que da la propia Policía Nacional en el año 2019. ¿Sí? Hay un general de la policía encargado de la lucha contra la droga. Dice que de los 221 municipios del Ecuador se consumía alrededor de 60 a 80 toneladas de cocaína o de la droga H. Bien, de esa cantidad, de los 221 cantones, el cantón Guayaquil, el más grande del Ecuador, en el caso de Guayaquil se consume el 60% de toda la droga que se ingiere en la República. Y un dato importantísimo, reconoce que los consumidores entre 12 años a 17 años son el 52% de consumidores del cantón Guayaquil. ¿Qué es lo que estamos mirando? Estamos mirando aquí en nuestro país de que hay un plan hasta de destrucción biológica. Ahora, no van de ninguna manera a oponerse a este negocio. ¿Por qué? No van a oponerse porque es un negocio de enorme rentabilidad. Por ejemplo, hay que preguntar cosas como las siguientes. ¿Por qué el gobierno no ha sido capaz de colocar escáneres
para mirar la introducción de armas. ¿Cómo es que están con fusiles, con miles de cartuchos? ¿Cómo es que existen hasta sierras? Entonces, uno tiene que preguntarse, y mire, hablan de que están luchando contra la droga, pero yo quiero recordar algo. Aquí tengo yo la copia de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Sí, ese título ampuloso que recoge la ley que está publicado en el tercer suplemento del registro oficial 587 del 29 de noviembre del 2021. En el artículo 25, óigame lo que dice, artículo 25, Ley Orgánica de Desarrollo Económico, vigente desde el 29 de noviembre de 2021. Esta ley se aprueba con los votos del gobierno y la abstención de UNES, el Correo no se abstiene, no quiere votar para que entre por el imperio de la ley. Dice, artículo 25, dice que puede llegar dinero al Ecuador y que quienes traigan el dinero durante el año 2022, por ejemplo, dice textualmente, inciso tercero, no se iniciarán procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado. Enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria y defraudación aduanera establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, si alguien tiene dinero o enriquecimiento privado no justificado, que puede ser dinero robado en el propio país, o que puede ser dinero de actividades ilícitas, incluso para lavar moneda, si traen al Ecuador, no pasa nada. Así lucha contra la droga. Echa la ley, echa la trampa. Pero no, hay una cosa más grave. En el artículo 23 de esta ley, en el inciso cuarto, dice que la declaración juramentada de la plata que traigan tendrá el carácter de reservada. O sea, nadie sabrá. Pero yo quiero además recordar algo. ¿Cómo es que entran tantas armas a las cárceles? Primera cosa. Segundo, ¿cómo es que hay 548 muertos? ¿Dónde está un solo proceso penal? ¿Dónde está una sola investigación? Aquí hay responsabilidades del gobierno nacional. Pero además, no es que en este gobierno empezaron esta situación. Yo quisiera, tengo que ir con el Orgánico Integral Penal, pero hacer algunas reflexiones. Por ejemplo, mire, ¿cómo es que colocaron radares desde el año 2007 que nunca hicieron funcionar precisamente para poder facilitar los vuelos que llevaban, no creo que eran maicenas de harina de maíz y además la plata? Otra, se tomaron en forma planificada, óigame, haciendas provistas de pistas de aterrizaje para utilizar, para que estas avionetas salgan y lleguen al país, como pasó con la Clementina, propiedad agrícola, recuerde usted, de 11,000 hectáreas, que ya está destruida, pero tenía pista de aterrizaje. ¿Cómo es que, por ejemplo, salieron como 7,500 narcotraficantes de las cárceles? Primero, porque no han negociado hasta 2 kilos, porque tenían penas menores de acuerdo al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal. Recuerde, ¿cómo es que se destruyeron las torres de control marítimo y aéreo y nunca fueron reemplazadas en la frontera entre Colombia y Ecuador? Otra, ¿cómo es que llegaban las avionetas con mercadería al Ecuador y nunca pudieron capturar a un solo piloto? Hágame el favor, ¿en qué gobierno pasó todo esto? ¿En qué gobierno pusieron un reglamento, óigame, que haga obviamente un salvoconducto? Si yo voy, o quien quiera va, con 2 gramos de cocaína, de heroína, de hachís, o de H, cualquier tipo de droga, y yo voy con la balanza, no me puede tocar a nadie. Puedo hacer 10, 20, 50, 100 viajes, 2 gramos, o 10 gramos si se trata, por ejemplo, de la marihuana. Otra, en 14 países de América del Sur y América Central se autoriza bajar a las avionetas que desobedezcan a que, por ejemplo, determinadas labores de inspección aérea estén haciendo. No bajan, les pueden ordenar que les boten. Entonces uno tiene que preguntarse aquí las cosas que están pasando. No es que esto es casual. Yo creo que todos están metidos en este baile. Además, una cosa adicional. Mire, en Estados Unidos, en el año 1920, hicieron la reforma a la Constitución, número 18, la Constitución 18 de Estados Unidos. Prohibieron el consumo del alcohol y el consumo del tabaco. Nadie podía fumar, nadie podía tomarse un trago, estaba prohibido. Muy bien,
Ante la prohibición se formaron grupos clandestinos organizados para meter en contrabando el tabaco y el alcohol. Se crearon los grupos de gángsteres. Recordemos ahí incluso de las películas, las de Lucky Luciani, los de La Mano Negra, los de Alfonso Capone o Al Capone, como se llama, películas como Bonnie and Clyde, una cantidad de películas. Pero, ¿qué es lo que en el fondo sucedió? En los Estados Unidos, con el dinero que tenían las mafias que estaban trabajando para meter el alcohol, el aguardiente y además de eso el tabaco, tenían tanto dinero que pagaban hasta 50 veces el sueldo de un juez, de un fiscal, de un oficial o investigador de la FBI, 50 veces por ejemplo, a un director de periódico. La mafia norteamericana se iba apoderando de los estados, sobre todo empezaron con el estado, recordemos, de Illinois, cuya capital es Chicago, por eso la mafia estaba sobre todo en ese estado. Pero pasaban el contrabando desde Cuba hasta Miami, que son 90 millas desde La Habana, y recordemos todos los lagos del norte de los Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Señores, dijeron, van a acabarse apoderando con tanta plata de todo lo que es la política justamente de Estados Unidos. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que legalizar. Yo creo que los países de América Latina tienen que discutir algo parecido. Señores, no vamos a dejar que nuestros países sean tomados por una actividad ilícita. Señores, además quiero una cosa adicional. Hay dos estudios muy valiosos que hicieron en los Estados Unidos en el año 2001 y 2002. Son estudios, el uno fue dirigido por un investigador célebre a nivel mundial, que vale la pena recordar. Era justamente el famoso profesor James Petras, de la Universidad de Columbia, del estado de Nueva York, y la otra fue del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un equipo que lo dirigió otro científico social o investigador formidable como Abraham Chomsky. Llegaron a la conclusión siguiente: cada año el negocio de la droga en el año 2001-2002, quiero recordar, sí, tenía ingresos en la banca norteamericana de más de 1.200 a 1.600 millones de dólares, porque la información es también ocultada. Y en Europa igual. Entonces yo pregunto, a la banca norteamericana, a la banca europea, ¿les interesa los bancos de América Latina? ¿Les interesa la destrucción biológica, el verdadero genocidio que está pasando en nuestros países? Y no me vengan con el cuento que este gobierno es que está luchando contra este tipo de actividades. Señores, si por ley están diciendo traigan la plata acá que les vamos a legalizar, vamos a lavar la moneda que tienen ustedes, traigan, señores. Entonces, ¿qué estamos hablando? Doctor Delgado, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Las mafias del narcotráfico, ya para concluir, las mafias del narcotráfico, las mafias políticas, se han tomado el país y lo están destruyendo o gobernando a su modo. Pero es notorio, es notorio. A ver, me permito hacer una pregunta. ¿Cómo es que en las cárceles del Ecuador están con metrallas, con fusiles, con armas? ¿Quién deja entrar esas armas? Uno, dos. ¿Cómo es posible que en las cárceles maten a los presos que deben estar con la protección del Estado? Y no vengan con el cuento a decir es problema de las mafias. No, señor. Aquí hay una responsabilidad penal donde los familiares de los muertos podrían demandarle al Estado y pedir una indemnización que debería acabar pagando el propio presidente de la República, que es el que puede ordenar y cambiar funcionarios. Pues si no le pueden actuar bien, hay que votarles. Yo quiero recordar dos artículos que son aplicables a la conducta o por acción o omisión del presidente de la República, por ejemplo, que es el que se supone es el jefe de todo lo que tiene que ver con los aparatos de seguridad. Oye, artículo 23, dice, no impedir, 23, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo. El texto del antiguo artículo 12 del Código Penal anterior. Y una cosita y concluyo. Artículo 42, ¿quiénes son autores? Responden como autores. Número 1, autoría directa, literal B. Quienes no impidan o procuren impedir que no se, evite, dice, quienes no eviten o procuren impedir, dice, su ejecución
su ejecución, dice, teniendo el deber jurídico de hacerlo. Señores, ¿quiénes? Además, ¿por qué ha salido todos estos días semejante relajo? ¿Quién no sabe que en las cárceles hay como cuando menos 4 o 6 grupos que se contramatan entre ellos porque tienen el objetivo del control del mercado y que se viven matando incluso fuera de las cárceles? Cuando sacan a los presos de un pabellón entero, entonces es obvio que ellos son de algún grupo. Y tienen recelo que si les llevan a otra cárcel donde también están armados, les van a tratar de matar. ¿Por qué el Estado no es capaz de garantizar que primero no haya armas? ¿Cómo es que hay armas dentro de los recintos militares, o perdón, los recintos de las cárceles del país? Eso es algo inconcebible. Y un hecho importantísimo, mire, sin la consulta que pidieron que participe Fuerzas Armadas, con el estado de excepción, Fuerzas Armadas sí puede, y de hecho está actuando en las labores que le están encargando. Bien. Doctor Delgado, se acabó el tiempo. Bueno. Sí, familiares de presos asesinados que hasta el día de hoy siguen deambulando, reclamando los cuerpos de sus seres queridos para darles sepultura. No les ubican, no hay quien les dé información, lamentablemente. Bueno, gracias al doctor Diego Delgado Jara por sus puntos de vista, por su análisis sobre los acontecimientos lamentables, por cierto, que vive nuestro país. Diego, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, muy gentil, estimado Jaime, siempre a la orden. Es una ocasión de saludarles y saludar también a la audiencia. Muchísimas gracias, a la orden. Cuando sea menester, consideren que es, digamos, útil mi participación, me avisan nada más. Gracias, muy buenos días, muy amable.